Muy bien, entonces ahora sí, estoy muy contento de ver a algunos que han vuelto, que estaban de viaje, así que les damos la bienvenida a Cash y Kaylee, sobre todo que estuvieron muy lejos. Este, y bueno, em, vamos a estos domingos a estar hablando, la idea sería, generalmente estamos en y serán mis testigos tanto en Jerusalén, donde estaban, como en toda Judea, la provincia y Samaria, la región contigua, hasta los confines de la tierra. Y realmente aquí estamos en Argentina, sí, donde termina el mundo, ¿verdad? Y hasta aquí llegó desde hace 2000 años esa palabra, ¿verdad? Porque hubo personas y discípulos de él que fueron obedientes. Y el Señor nos da esa orden a nosotros, para que todos seamos sus testigos, ¿verdad? Y de eso queríamos hablar algo hoy. Quería comenzar con una noticia que la voy a poner, que va a salir aquí, con una ilustración, un poquito para que veamos cuál es nuestra situación. Ustedes saben que yo estuve en Pakistán y en Afganistán y fíjense, la ONU condena el brutal asesinato de 8 trabajadores de la lucha contra el polio en Afganistán. Resulta que en Afganistán, un país muy pobre, bueno, sabemos, hemos visto las noticias, ¿verdad? Allí hay mucho analfabetismo y encima están estas ideas, digamos, no han salido de la Edad Media y entonces ellos tienen miedo, los talibanes, de que los que van a vacunar contra la polio en realidad les van a hacer daño a los chicos o que es un plan de los Estados Unidos para controlar su país. Y entonces han matado ya varias veces a las enfermeras y trabajadoras sociales que están haciendo la tarea de campañas de vacunación infantil, ¿verdad?, contra la polio. Fíjense hasta qué punto llega eso por las ideas que ellos tienen equivocadas sobre la polio, ¿verdad? Lo mismo pasó en Pakistán, en la zona donde estaban los talibanes. No te preocupes, no es donde está Akash y Kaylee, esto es bien lejos, es como decir de acá no sé, a Santa Cruz, a la Patagonia, una cosa así, y bueno, y ahí pasó lo mismo también. Entonces yo quería que imaginemos qué pasaría si nosotros nos tocara vivir ahí, pero nosotros supiéramos la verdad, supiéramos que no es ningún, bueno, los Estados Unidos tienen sus planes para controlar la zona y todo, pero no, pero la polio es una enfermedad de verdad. Aquí mismo en Argentina, la última, los más grandes, en la última epidemia que hubo acá fue en 1950, y allí al lado de la Casa Cuna, en Constitución, está todavía el Instituto Vitra, que trataba a los pacientes con polio. Mi hermana casi se la agarra, muchos conocidos terminaron y por eso terminaron tullidos o rengueando, porque la polio mata los músculos, mata los nervios, y muchos terminaron en pulmotor porque mata los nervios y no podían respirar y han tenido que vivir toda la vida en pulmotor. Ya han fallecido los últimos, creo que ya no queda ninguno. Imagínense lo terrible que es esta enfermedad. Y en 1950 fue la última epidemia, pero fue la última, ¿saben por qué? Porque se inventó la vacuna oral, ¿no? Y la vacuna Sabin, creo que hoy se le da a todos los chicos, y gracias a eso se erradicó la polio del mundo, pero allí no, y la gente muere. ¿Qué pasaría si nosotros somos, imaginemos a alguien allí como una niña, y ella de repente, porque lee, hoy pueden ver internet, o porque ha estado afuera, y sabe que no, que la polio es una enfermedad, y todos a nuestro alrededor, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros padres, nuestros hermanos, nos dicen, no, no existe la polio, no. ¿Qué haríamos nosotros, verdad? Bueno, esa niña de alguna manera existió, y no sé si la conocen, Malala, es una niña justamente de esa zona donde estaban los talibanes, en el norte de Pakistán, que habían tomado esa zona ellos. Ahora ya Pakistán los ha expulsado a los talibanes, ¿verdad? Están en Afganistán, el país de al lado, y ella justamente se puso a decir no. Por ejemplo, la polio es una enfermedad, no existe, quería estudiar, y los talibanes la atacaron en un momento, hicieron una emboscada para matarla a ella y otras niñas que iban a estudiar a la escuela. Se salvó, la sacaron del país para que se trate en Inglaterra, terminó ganando el Premio Nobel de la Paz ella, y ella sigue hasta ahora luchando por eso. Pero yo quería tomar esta ilustración, ¿por qué? Porque nosotros somos algo parecido así los cristianos en el mundo,
¿Por qué? Porque hay una enfermedad en el mundo, una enfermedad terrible, de la cual estuvimos escuchando acá, y se llama pecado. ¿Recuerdan? El Señor Jesús dijo, yo no vine a buscar a los sanos, dijo, ¿verdad? Yo vine a buscar a los enfermos. Y no estaba hablando de apendicitis en ese momento, si bien Él también puede sanarnos, pero hay algo mucho más importante. Yo digo que el cuerpo, nuestra sociedad ha avanzado muchísimo en el tratamiento y la cura de las enfermedades del cuerpo, ¿verdad? Esto sabemos sobre nutrición, tenemos la vacuna, tenemos operaciones, tenemos medicinas, antibióticos, pero en el área de las enfermedades del alma, ahí es donde seguimos más o menos como estábamos hace 2000 años, robo, mentira, etcétera, ¿verdad? Y esa el Señor la llamó una enfermedad, pero esa enfermedad, el pecado, los síntomas son que la persona no se da cuenta, porque la Biblia lo compara con dos enfermedades, por ejemplo, con la lepra o con la ceguera, y ambas son enfermedades que afectan los órganos del sentido. La ceguera, que no nos permiten ver, o como en el caso de la lepra, mata las terminales nerviosas y no nos permiten sentir, el mal de Hansen. Entonces la persona no siente dolor, se clava una astilla en el pie, no siente nada, se le infecta, no siente nada, se le pudre, no siente nada, se le cae el pedazo de pie, no siente nada. Por eso es que los leprosos en la antigüedad andaban así, que se le caían las pedazos porque se infectaba y no sentían dolor. Horrible, pero es que ese es el pecado, terrible. Vemos, por ejemplo, imágenes en una película de muchas series de Netflix ahora mostrando, no sé, que acaban de robar un banco y los vemos celebrando y están recontentos, pero acaban de cometer un robo y no les importa nada. Y dijimos así criminales, yo sé, muchas veces uso el ejemplo en la cárcel, donde hay criminales y gente que ha matado, gente peligrosa, a veces hay gente inocente también, pero y sin embargo en la cárcel a veces es uno de los y tienen unos músculos y han desarrollado un físico, están plenamente sanos, los analiza un médico y dicen, esta persona está sana, claro, desde el punto de vista físico, pero ¿qué pasa desde el punto de vista espiritual? Entonces hay una enfermedad terrible y estamos como en Afganistán. ¿Por qué? Porque nadie cree en ella, nadie le da bolilla, nadie le presta atención, nadie siente los síntomas, están todos bárbaros, pero nosotros que estamos como mal, pero está bien, no sentís nada ahora, pero más adelante sí, está yendo en un camino mal, ¿verdad? Y esa es un poquito la imagen de nosotros en el mundo. Estamos tratando de comunicar algo a una sociedad, como escuchamos ahí, aunque el mundo desprecie, dice el mundo de Cristo Jesús, que no le da valor a esto ni cree, ¿verdad? Y así estamos. Pero, sin embargo, a pesar de que parece algo imposible, aquí estamos, a miles y miles de kilómetros de donde empezó todo en Jerusalén, con 12 personas nada más. ¿Por qué? Porque funciona, porque vamos comunicando y más personas van despertándose, van arrepintiéndose. Esa es la idea, ¿verdad? Cambiando su mente y sobre todo empezando una relación de amor con el Señor. Entonces, en estas vamos a hablar un poquito de evangelismo. Y hay muchos métodos de evangelismo, ¿verdad? La otra vez vimos uno con los chicos recién. Hermoso, sencillo, a más no poder, hermoso, se llama, ¿alguien se acuerda cómo se llama? Que nos lo explicaron los chicos a fin de año, el libro. Sin palabras, que son colores, son 5 colores. Empieza con el amarillo, ¿verdad? Que es mostrándolo lo hermoso que Dios tiene para nosotros, pero después sigue con el negro, hablando de esta enfermedad. Hay un problema. Nuestra alma está sucia, sí, y así. Como ese método, y hay otros, las 4 leyes espirituales, y todos esos métodos son buenos y podemos usar cualquiera de ellos, y quizás en este año la idea es también estar viendo alguno de ellos, ¿verdad? Pero hoy quería hablar en general sobre el evangelismo, y en particular yo tenía un mensaje aquí preparado que era cómo evangelizar o cómo predicarle a los musulmanes. Bueno, se llama cómo predicarle a los católicos, porque vivimos en un país católico, ¿sí? También podemos pensar, hay quienes evangelizan a judíos, hay quienes le hablan a los agnósticos o a los seculares que no creen en nada, o ateos, ¿verdad?
Entonces hoy vamos a hablar sobre eso porque vivimos en un país católico. No es como, por ejemplo, en Afganistán, donde no son cristianos. Vivimos en un país, por lo menos de título, o de historia y tradición cristiano. Es decir, que los que nos rodean se consideran también cristianos. Y entonces, cuando vamos a hablar con ellos, yo quería hablar algunas recomendaciones en general sobre el evangelismo que se aplican tanto para hablar con un católico en general como para cualquiera. La primera es esta, no discutir, porque muchas veces, me lo habló a mí, también me encanta discutir, y nos ponemos a discutir sobre las cosas que nos diferencian de los católicos, ver, no, que por esto y qué sé yo. No es una buena, no es que no haya que hacerlo en algún momento, es decir, si estamos pensando que vemos una persona que no cree en la polio y está, no sé, tomando agua de ahí y vemos que está haciendo algo malo, tenemos que decírselo en algún momento. Pero muchas veces al estar en el trabajo, con los vecinos, con los familiares que no son creyentes, no podemos estarles encima todo el tiempo, ¿verdad? Y menos también agarrarnos a discusiones. Como digo, hay un lugar para eso, se llama apologética. Pero primero hay que estar preparados, ¿verdad? Porque estamos discutiendo ideas, cuestiones históricas. Y segundo lugar, hay un riesgo también para nosotros. La Biblia dice, el conocimiento envanece, mas el amor edifica. Porque hay un dicho muy lindo que dice que, a pesar de que nosotros tengamos la razón, hay un dicho que dice, podemos llegar a ganar una discusión, pero perder un amigo. Dice así, no sé si les ha pasado alguna vez en la vida. A mí me ha pasado porque me encanta discutir y después la amistad se arruinó para toda la vida porque puedo llegar a ser muy pesado cuando discuto y no me doy cuenta. Entonces, pero la otra persona, capaz que le estoy diciendo cosas que la hieren, la ofenden, o qué sé yo, y yo ni enterado, y la persona se va, no quiero que me hables nunca más. Entonces, yo aprendí ese dicho, podemos ganar una discusión, pero perder un amigo. Es que hay un elemento cuando discutimos siempre que es como una pulseada. A ver, vos tirame tu argumento, yo te tiro el mío, ¿y quién gana? Y como no somos todavía totalmente santificados y está la carne, se puede mezclar la carne a ver quién gana la discusión. Entonces, no es que no haya lugar para eso, pero no empecemos por ahí, no empecemos discutiendo sobre lo que nos separa. En segundo lugar, tengo que pasar yo, es dar nuestro testimonio, que es una cosa muy distinta, es contar lo que nos pasó a nosotros, contar nuestra vida, ¿verdad? Porque no sé si se fijaron que el versículo dice, y me seréis mis predicadores, dice así, ¿qué dicen? Me seréis mis testigos. Y siempre doy el ejemplo en un juicio, tenemos quién es el que juzga, ese es el juez, tenemos el que defiende, el abogado defensor, ¿verdad? Tenemos el que acusa, el fiscal, y después tenemos el testigo. ¿Y cuál es el rol del testigo? Contar, él no tiene que ni defender ni acusar, él tiene que contar lo que vio, ¿verdad? Mucho menos juzgar. Y eso es lo que el Señor nos dijo, fíjense qué interesante, me seréis mis testigos, tenemos que contar, es como el ciego cuando contó, miren, yo no sé nada, lo único que sé es que antes no veía y ahora veo. Y esto es muy importante, porque con eso no se puede discutir, o sea, yo puedo discutir de ideas, datos históricos, pero de la vida de uno no podemos discutir, ¿verdad? Entonces, especialmente, o si no, la vida de aquellos que conocemos. Tercero, sembrar la palabra. ¿A qué me refiero con esto? Si vamos a hablar, en todo caso, tirar un versículo, un pasaje de la Biblia. O si no lo podemos hacer en palabra, le podemos dejar un folleto o algo para que lea, ¿sí? Entonces, si a lo mejor no tenemos el don para hablar o explicar. Pero siempre podemos citar, sobre todo si citamos un versículo, cuando llega un momento, mira, la cosa es que la Biblia dice esto. Y por eso es muy lindo conocer la palabra, porque la palabra de Dios dice que es cortante, como doble filo, y hay muchas historias de personas que escucharon un pasaje de la palabra y se le quedó en la cabeza por años y años, que tiene mucho poder. Entonces eso podemos hacer, tirar, no ponernos a discutir, tampoco estamos en medio de una evangelización, sino simplemente, si da la ocasión en una charla, decir un versículo. Esto es muy poderoso. Podemos ofrecer orar por la persona, o con la persona, si tenemos la confianza, cuando tiene un problema. Es uno de los mejores momentos para poder hablar del Señor. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un problema es cuando nos buscamos a Dios, ¿verdad? Entonces, en ese momento nosotros, si tenemos un compañero de trabajo, estudio familiar, decir, bueno, primero voy a orar por vos. Y si tenemos la oportunidad de orar con ellos, en ese momento, ¿te gustaría que oremos ahora? También, eso es hermoso, porque a lo mejor es la primera vez que la persona ve a alguien
hablando con Dios sin tener que decir rezos o repetir determinadas frases o rituales, sino así con confianza como un padre, como Él nos enseñó a nosotros. Y finalmente, sí, podemos presentar el Evangelio, es decir, explicar el Evangelio, como si hay personas que tienen ese don, se llaman evangelistas, ¿verdad? Y entonces eso les es muy fácil, pero aún cualquiera de nosotros, por ejemplo, con el libro Sin Palabras, podemos explicar qué es las enseñanzas de Cristo. Dice lo que dice, a partir de sus saberes, a partir de lo que la persona sabe. Y esto es lo que yo me refería cuando hablamos con católicos, porque el católico no es que no sabe nada. En teoría sabe mucho, y cuando nosotros vemos los libros de teología católicos, yo tengo en mi casa, y son muy buenos su teología, su teoría, digamos, ¿verdad? Entonces, lo que quiero dividir esta reunión, si nos da el tiempo, en dos partes. Una, viendo aquellas cosas que compartimos con ellos que creemos, y la segunda cosa, aquellas que no, si nos da el tiempo. Pero el énfasis va a ser en aquellas que sí creemos juntos, porque podemos partir de eso en vez de empezar discutiendo por las cosas que nos dividen, ¿verdad? Y para eso yo pensé, por ejemplo, para que veamos si la teología nuestra evangélica es igual a la católica, tenemos el credo de los apóstoles. Creo que más o menos todos, a muchos a lo mejor lo sabrán de memoria, si fueron de chicos a la iglesia católica: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo que Jesucristo es su único Hijo, nuestro Señor, etc. A mí me gustó siempre la misa criolla, ¿verdad? Ahí está el credo. Pero yo pensé, bueno, vamos a verlo punto por punto, a ver si nosotros concordamos con esto, ¿no? Por ejemplo, creo en Dios Padre Todopoderoso. ¿Creemos eso? Sí. ¿Creador del cielo y la tierra? Sí. ¿Y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor? Sí. ¿Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo? Sí. ¿Nació de la Virgen María? Sí, lo creemos. ¿Padeció bajo el poder de Poncio Pilato? Sí. ¿Fue crucificado, muerto y sepultado? Creemos también eso. ¿Descendió a los infiernos? Está en la Biblia, es un versículo que lo menciona así de paso, no, es muy difícil de entender, tiene que ver con esto que nos contaba José, cómo el Señor Jesús pasó y experimentó todo el infierno, que nosotros muchas veces ahora se ha puesto de moda decir el infierno está acá en la tierra. El Señor Jesús pasó por eso y además cargó con nuestros pecados, fue rechazado por Dios. Pero bueno, no nos vamos a detener en eso, pero eso está citando de la Biblia ahí. Al tercer día resucitó de los muertos, ¿creemos esto? Sí. ¿Subió a los cielos? Lo creemos. ¿Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso? También. ¿Desde allí vendrá a jugar a vivos y a muertos? La segunda venida del Señor, ¿lo creemos? Sí. ¿Creo en el Espíritu Santo? Claro que sí creemos, lo acabamos de leer. Acá ya viene una pregunta. La Santa Iglesia Católica, pero la vamos a dejar ahí. ¿Creo en la comunión de los santos? Vamos a dejarlo ahí. ¿Creo en el perdón de los pecados? Sí, claro que sí, por la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. ¿Creo en la resurrección de la carne y la vida perdurable? Amén, sí creemos, ¿verdad? En eso. Así que fíjense que creemos en todo. Quedaron esos dos puntos ahí, pero fíjense en realidad también en esos, a ver qué les parece a ustedes. Porque la palabra católico es una palabra del latín que no se tradujo al español, se dejó así, que significa generalis, universalis, perpetualis. Significa también en español, si buscamos en el diccionario, búsquenlo ustedes, católico significa universal, que comprendo es común a todos. Y dice ahí el diccionario, la Iglesia romana se aplicó a sí mismo este calificativo. Pero cuando esto se escribió, el credo de los apóstoles, ya hace más de 1800 años, todavía no existía la Iglesia católica, la Iglesia protestante, la Iglesia ortodoxa. Recién en el año 1000 después de Cristo hubo el gran cisma y se separó la Iglesia católica de Occidente de la Iglesia católica de Oriente, la ortodoxa. Más adelante vino Lutero, los protestantes. En esa época eran todos cristianos y lo que había era... Pero ¿saben qué había? Había el problema, que mismo problema que hoy. Que había muchísimos grupos. Estaban los arrianos, estaban los gnósticos, estaban los donatistas, estaba lleno de grupos y la gente preguntaba, ¿cuál es la verdadera iglesia? La misma pregunta que se hace hoy. Acá tenía algo más de este diccionario de etimologías donde dice, por ejemplo, así encontramos
en lo que está en amarillo, cosas como la resurrección católica en Justino Martín, es decir, la resurrección universal, la bondad católica de Dios, es decir, la bondad universal de Dios, los cuatro vientos católicos, in Ireneo, es decir, los cuatro vientos universales. Esto para mostrar que esta palabra significa universal. Tendría que decir, creo en la Santa Iglesia Universal, pero no es la de los brasileños, porque esa tampoco existía en esa época, ¿verdad? Esta tiene menos de 30 años o 40 años, la Iglesia Universal. No, se refería a esto que estamos diciendo, que la gente preguntaba, ¿cuál es la iglesia verdadera? Entonces, esto que fue elaborado por los pastores, que se reunieron en una conferencia de pastores, que les decimos concilios o sínodos, y dice, fíjense en esta frase, allí de un pastor del año 110 después de Cristo, o sea, antiquísimo, ni siquiera habían pasado 100 años de la muerte de Cristo, dice, allí donde debe aparecer el obispo, otra palabra que en realidad significa sobrevedor o supervisor, no, pastor, donde está la gente, incluso donde Jesús podía estar, hay una iglesia universal, que en latín es católica o en griego. Entonces, ¿a qué se referían con la iglesia? No era la iglesia católica romana, sino se referían a que Dios tiene una iglesia que está conformada por ¿quiénes? Por las paredes, por los edificios, por las instituciones, no por la gente. Somos nosotros, pero Dios sabe también quiénes son, porque también nos dice que hay cizaña mezclada con el trigo, o sea, nosotros no podemos ver, pero Él sí sabe y esa iglesia existe. Y cuando lleguemos al cielo, Dios nos va a preguntar si somos bautistas o pentecostales y nos deja pasar, ¿verdad que no? Entonces a eso se refiere, que hay una iglesia, que eso es lo que los hermanos quisieron decir. Hay muchos grupos y muchas denominaciones, después vamos a ver por qué, pero además vemos que, por ejemplo, en esa época no había ninguna cuestión de que Roma sea la iglesia más importante, porque por ejemplo Juan le escribe cartas a 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia, a la Odisea. Pablo le escribe a la iglesia de Filipos, de Tesalónica, de Colosas, y escribe también una carta a los romanos, pero en ninguno de estos primeros siglos hay nada que diga, no, la iglesia de Roma, o nunca vemos a Pablo decir hay que escuchar a lo que diga Pedro, la iglesia de Roma. Hay que escuchar lo que dice Pedro y Pablo, los apóstoles, ¿verdad? Vemos que había muchas ciudades, Roma era una, Atenas, Jerusalén, Antioquía, y estas otras ciudades que les escribió, si Roma hubiera sido tan importante, no, eso vino mucho después, ¿verdad? Cuando se convirtió el emperador romano 300 años después de Cristo y se empezó a mezclar la política con el poder, el cristianismo, y de repente Roma pasó a ser, como era la capital del imperio, la capital del cristianismo, ¿verdad? Entonces, ¿creemos en la Santa Iglesia Católica? Sí, creemos en que hay una iglesia porque no creemos que Dios quiere llaneros solitarios, muy importante. Él nos manda a congregarnos, por lo tanto Dios es el que creó la iglesia y nosotros creemos. Y en cuanto a la comunión de los santos, bueno, hemos estado estudiando todo el año y nuevamente cuando esto se escribió, hoy la palabra santos es alguien canonizado por el Vaticano, como San Francisco de Asís, etcétera. Pero ¿era así cuando se escribió esto en los primeros siglos? No. Tenemos los versículos como en Filipenses, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. ¿Y eran solamente algunos? No, eran toda la iglesia. ¿Sí? En Colosenses dice a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz. En Romanos 16:15 abajo dice, saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los hermanos, no, dice a todos los santos que están con ellos. Como dijeron, saluden a Sebastián, a José Alonso y a todos, y en vez de decir a todos los hermanos, dice a todos los santos. ¿Por qué? Hay una razón teológica por esto, porque Dios nos ve así. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús, los hermanos que están conmigo saludas, en Filipenses todos los santos os saludan, en Corintios Pablo y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corintio con todos los santos que están en toda Acaya, que era Grecia. En otras palabras, se le decía santos a todos los creyentes en ese momento, y ahí fue cuando se escribió el credo de los apóstoles. Por lo tanto, cuando decía, creo en tener comunión
con los santos es lo que también nosotros creemos. De hecho, tenemos reuniones y almuerzos que hacemos, picnic, hacemos campamentos, va a haber este año, cenas, almuerzos, y en general pasar tiempo como los almuerzos que hacemos, que los llamamos de koinonia, una palabra griega que significa comunión. Entonces, ¿creemos en tener comunión con los santos y que es muy lindo? Claro que sí también. Así que fíjense, coincidimos en esto con ellos. En todas estas cosas, por eso nosotros no consideramos a la Iglesia Católica una secta, porque en estas cosas que son esenciales coincidimos, ¿verdad? Y hay un dicho muy importante que sería muy lindo aprenderlo para tenerlo en cuenta, no solo para hablar con católicos, sino para hablar con pentecostales y con cualquier otra, que es que dice, en lo esencial los cristianos tenemos que tener unidad, porque eso es lo que el Señor, en lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? Esto que estamos viendo ahora, ¿sí? Ahora, en lo secundario dice libertad. ¿Por qué? Porque hay distintas formas, ¿verdad? Y en todas las cosas, amor. Este es un principio importantísimo, porque muchas veces nos ponemos a discutir, pero son cosas secundarias. Entonces, estamos tratando aquí de volver a lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? Bueno, lo esencial es aquello que necesitamos para salvarnos. ¿Qué necesitamos para ser salvos, por ejemplo? Sacándolos, les dijo el carcelero a Pablo y a Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, ¿qué le dijeron? Tenés que asistir a la iglesia, ¿qué le dijeron? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En Juan le preguntaron a Jesús, al Señor, ¿qué debemos hacer para realizar las obras que Dios quiere que hagamos? ¿Qué les contestó Jesús? Bueno, tienen que empezar a congregarse. ¿Qué les dijo? La única obra que Dios quiere es que crean en aquel que Él ha enviado. En Romanos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, si creemos en la resurrección, serás salvo. En Lucas, el ladrón en la cruz es el mejor ejemplo de eso. Y dijo el ladrón a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Recuerdan esta historia cuando Jesús estaba crucificado? ¿Y qué le dijo entonces Jesús? Bueno, primero tenés que bautizarte. ¿Qué le dijo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso nosotros predicamos que la salvación es por la fe, por creer y no por seguir una serie de ritos, porque en realidad no hay nada que nosotros podamos hacer, pero sí tenemos que lo fundamental y lo esencial es creer. Creo en Dios, creo en Jesucristo, y eso es lo que hizo el ladrón, porque ¿sabría él mucho de doctrina? Si le preguntábamos si está bien que haya un papa o no, celibato obligatorio, sí o no, ¿hubiera sabido responder el ladrón en la cruz? No. Esas son las cosas que son secundarias. Pero ¿qué sí cosas él sabía? A ver, ¿en qué cosas creía? Lo tenía al lado muriendo a alguien que a lo mejor lo había escuchado predicar, ¿verdad? Pero estaba siendo crucificado, y él también. ¿Y qué dijo? Por ejemplo, él reconoció que él era pecador. Eso es esencial. Hay una enfermedad que se llama pecado. Necesitamos arrepentirnos, él se arrepintió y necesitamos creer. ¿Y él creyó o no creyó? El otro ladrón no creyó, dice, ¿pero qué le vas a pedir a este? Que si tuviera tanto poder se saldría de la cruz. No, él creyó que Jesús, primero, que Jesús era el Salvador, que Jesús era Dios, porque le pidió que lo salve. ¿Sí? Creyó que había un reino, creyó en lo que Jesús había dicho y le pidió a su vez, o sea que él creía. Y eso fue lo que lo salvó. Y eso fue lo que bastó, porque el Señor, y ni siquiera se pudo bautizar, ¿sí? Con lo cual no quiere decir que no hay que bautizarse, pero vemos que es un símbolo nada más. Es como el casamiento o en el matrimonio el anillo. Es un símbolo, es un compromiso para mostrar afuera, pero no es lo esencial. Entonces, por eso es importante lo esencial. Por eso el Señor Jesús nos dejó instrucciones precisas sobre estas cosas secundarias. Por ejemplo, nos tenemos que reunir todos los domingos, hay que reunirse, tiene que ser uno que esté mirando de espaldas al público, la hostia tiene que ser redonda, si hay que tomar, o quién tiene que dirigir, tiene que haber obispos, cardenales, o tiene que ser pastores y diáconos. ¿Dejó instrucciones de eso el Señor Jesús? ¿Y por qué creen ustedes? Bueno, al estar en las misiones uno lo ve, porque su mensaje iba a ser llevado hasta lo último de la tierra. Y cada cultura, cada pueblo, cada región geográfica con su clima iba a tener distintas necesidades. Y así a lo largo de la historia, por eso el cristianismo no es una secta, porque las sectas uno las puede reconocer porque todas son, por ejemplo, se visten todos iguales. Como por ejemplo los mormones, ¿verdad? Tienen que llevar un uniforme, leen un solo libro. Así, no es el cristianismo así, el cristianismo es variado, es múltiple como la naturaleza que Dios creó, porque en realidad
surgió espontáneamente, allí donde cayó una semilla en Etiopía, después otra semilla cayó en Egipto y así, y fueron surgiendo y en distintas épocas, distintos hermanos que se convertían, y hay un principio muy importante que la Biblia nos da y es el principio de la mayordomía, que significa en términos modernos el de la administración. Lo vemos desde el principio, cuando Dios puso al hombre en el mundo, no lo puso para que esté sentado en una silla y Dios le da de comer con una cuchara en la boca, así no se molesta. ¿Es así como Dios creó al hombre? No, nos dio capacidades y le dijo al hombre que tenía que dominar la naturaleza, es decir, estudiarla, como hizo Adán, empezar a clasificar los animales así, y labrar el huerto, porque Dios no le dio el pan crece en los árboles, ¿verdad que no? Pero sí nos dio el trigo, y entonces cuando dice danos el pan de cada día, también está pensando que hay que ponerse a trabajar, porque el pan no crece solo. Entonces, Dios nos dio a nosotros, al ser humano, no somos los dueños de nuestra vida, pero sí somos los administradores y como gerentes, digamos, ¿no? Tenemos amplias libertades que Él nos deja. Entre ellos, en la Biblia, Pablo nos dice, en la iglesia, somos colaboradores de Dios, somos administradores de la gracia, y por eso Él dejó que en cada época, cada iglesia se organice de distintas maneras, con distintos horarios. Mi hermano, por ejemplo, que vivió 20 años, acaba de volver en los Emiratos Árabes, en Abu Dhabi. Allí es un país musulmán. Los musulmanes su día es el viernes, donde van a la mezquita, es el feriado el viernes y el sábado. Domingo no, porque no es un país cristiano, entonces el domingo los chicos van a la escuela, mi hermano está en la oficina. Entonces, ¿qué día se reunían los cristianos? La iglesia, el viernes. ¿Y qué problema había? Porque Dios nos da esta libertad, pero nos pone principios que nos tenemos que dar. En primer lugar, reunirnos, y reunirnos no de vez en cuando, sino regularmente, porque el Señor Jesús lo hacía y por otros principios que nos dice en la palabra, ¿verdad? Entonces, dentro de esos principios tenemos amplia libertad y por eso es que hay tanta variedad en los grupos. Entonces, algunas iglesias tienen un pastor full time, que le dan la casa pastoral, tiene que recibirse en un seminario. Nuestras iglesias no, los pastores son part time, no hay seminario, y hay algunos que tienen 2 pastores. Otros, no soy yo, alguien está con una alarma, suelo ser yo, pero esta vez no. Algunos tienen un pastor, otros tienen diáconos, otros tienen, bueno, los nombres y eso, la Biblia usa varios, pastor, anciano, supervisor o sobrevedor, que luego del griego viene la palabra obispo. En fin, no importa tanto eso, sino que se cumplan los principios de él. Tienen que ser todo hecho no para esclavizar a las personas en reglas, sino que las reglas tienen que estar hechas para servir a las personas en el espíritu de amor, como pasó allí. Si no podemos los viernes, nos reunimos otro día. Y lo importante es que yo también muchas veces comparo las distintas denominaciones, todas estas cosas las he dicho en mi grupo y en otras veces, pero siempre, bueno, repetirlo, son como las distintas familias, ¿verdad? Que cada una tiene sus pequeños costumbres, ¿no? Por ejemplo, estaban los Campanelli, una familia en la tele que todos los domingos se reunían a una raviolada en la casa de los padres. Otras familias, ahora me parece que no existen más, pero salían una vez por semana a comer a un restaurante, los viernes, pongámosle. Y así cada familia con sus pequeñas costumbres. Y así son las iglesias, con distintas costumbres. Entonces, algunas cosas muy importantes. No tenemos que dejar, como dijo hoy José, que nos recordó, que esas costumbres se vuelvan un ritual, que nos encasillemos, que no, tenemos que salir el viernes, pero hoy no podemos, papi, tengo examen. No, los viernes es el día que salimos a almorzar, si no, así, ¿verdad que no? Entonces, no tiene que volverse algo estéril, algo repetitivo, ¿verdad? Incluso podemos variar, como hemos variado en nuestra iglesia, reuniones a la mañana, a la noche, cambiamos, sí, podemos variar. Y segundo lugar, también muy importante, tampoco podemos ponernos en decir, no, todas las familias tienen que salir a almorzar los viernes. Pero nosotros nos juntamos en la casa del abuelo los domingos. No, los viernes tiene que ser. Tampoco podemos ponernos así, que mi costumbre tiene que ser la costumbre. Tenemos que tener esa libertad, como dice el Señor, en cuanto a las cuestiones no esenciales. Pero en cuanto a las esenciales, sí. Muy bien, entonces ahora vamos a seguir. Ahora bien, yo les quería decir que íbamos a hablar de las cosas que compartimos, pero también tenemos las cosas que no compartimos. Porque, a ver, también las familias tienen costumbres, pero algunas costumbres son buenas y hay otras costumbres que son malas. Por ejemplo,
las costumbres buenas las llamamos virtudes, las costumbres malas las llamamos vicios. Hay familias en donde a lo mejor la costumbre es que el padre vuelve borracho todos los sábados y le pega a la mujer, pongámosle, y lo pasa todos los sábados, es una costumbre. Entonces, así como las iglesias tienen distintas costumbres, también hay iglesias que han adoptado costumbres malas, ¿verdad? Y aquí es donde vienen muchas veces justamente las diferencias. Yo quería analizar un poquito, puesto que vivimos en un país católico, y nuevamente el énfasis no es poner, sobre todo al evangelizar, aquellas cosas que nos diferencian primero, sino aquellas cosas más importantes, ¿sí? Después vamos al terminar por qué. Pero básicamente para eso yo quería hablar de un fenómeno que se llama sincretismo. El sincretismo religioso es cuando se mezclan dos religiones, y ha pasado en toda la vida. Por ejemplo, los musulmanes fueron a la India, y hoy en el Islam, en la India y en Pakistán, está lleno de musulmanes, ¿verdad? Pero tiene muchas cosas mezcladas con la India, ¿verdad? Con la religión de la India, que se fueron mezclando. Por ejemplo, van a orarle a las tumbas de unos santos, y le llevan ofrendas y le oran, y eso está prohibido en el Corán, porque para ellos solo Alá, ¿verdad? Por eso los ultrafundamentalistas como los talibanes y otros, o ISIS, le han puesto bombas a santuarios. Si alguien se acuerda, volaron la tumba de Jonás, que estaba en Nínive, en Irak, en Mosul, y bueno, era porque ahí iban los musulmanes a orarle a Jonás, porque lo tienen como un profeta, y ellos dicen, no se le puede orar ahí. Entonces, el sincretismo ha pasado a todo el mundo, ha pasado aquí en Latinoamérica. Vinieron los católicos, trajeron su religión de España, pero acá ya había religiones en la zona andina. En el norte aquí estaba el imperio inca y tenían sus propios dioses. ¿Y qué es lo que creen que pasó a lo largo de los siglos? Se mezclaron. Entonces, por ejemplo, tenemos acá en la zona del norte la Pachamama. ¿Alguien la conoce? Esta es la Candelaria, esto es en Perú. El sincretismo ritual religioso de la Anata y la Casua, no sé qué es, pero se mezclaron cosas del catolicismo, ves que están en la iglesia, y se mezclan estas festividades donde una cosa medio es de católico y otra cosa es de la Pachamama, que era una diosa inca de la tierra, ¿verdad? Y se generó este sincretismo. Lo mismo pasó en Brasil. En Brasil estaban los portugueses que trajeron el catolicismo, y después trajeron millones de esclavos negros del África que trajeron sus religiones africanas, y se terminó mezclando. ¿Y qué creen que nació de eso? Conocen la Umbanda, el Candomblé, ¿verdad? ¿No es cierto? Bueno, ese es un sincretismo, una mezcla entre el catolicismo y las religiones africanas, donde por ejemplo está la Yemanja o Yemanja, que es un espíritu africano del mar que se mezcló con la Virgen María, y entonces se produce este sincretismo. Si quieren lo pueden buscar, todo eso está en cualquier cosa que busquen sobre la Pachamama o la Yemanja o la Umbanda, van a ver que figura la palabra sincretismo, mezcla de religiones. Pero en realidad, lo que no nos damos cuenta a veces, pero ahora cada vez se va viendo más en la medida que hay más historia y más difusión por las redes, tenemos un sincretismo mucho más antiguo. Y este es el sincretismo que pasó, lo que veníamos diciendo, cuando la iglesia creció. ¿Recuerdan? De a poco, como fue creciendo aquí, ¿verdad? Con predicación, pero después fueron más, y de 300 años después de Cristo, hasta el mismo emperador romano se convirtió. Y allí se empezó a mezclar un poquito el cristianismo con el poder, y con la política, y con la religión, y muchísimos millones de personas se metieron en la iglesia porque se prohibieron los templos paganos, ¿sí? Los romanos tenían su religión, Júpiter, Venus, Marte, iban a sacrificar a los templos, pero se cerraron los templos. Entonces hubo pastores que dijeron, ¿cómo podemos hacer para que la gente venga a la iglesia? Y ya algunos de ustedes habrán pensado, porque como que eso puede pasar hoy también, ¿verdad? Por eso nosotros también tenemos que estar. Y bueno, ya sé, porque las chicas, por ejemplo, embarazadas, siempre les solían ir a orar al templo de la fertilidad, a la diosa de la fertilidad, para que les dé un buen embarazo, así, les llevaban ofrendas, le prendían velas, pero ahora ya no hay más, porque cerraron. Ya sé, le vamos a poner una santa patrona de las embarazadas, para que le vayan y le oren a ella. Y así pasó. O por ejemplo, los que trabajaban en el campo, también cuando llegaban las cosechas iban al templo del dios de las cosechas, ¿verdad? Y le llevaban ofrendas y le hacían ruegos y hacían sacrificios. Pero cerraron los templos. Entonces hubo pastores que, bueno, vamos a ponerle un santo, el santo patrono de las cosechas. ¿Sí les suena? Para que también vayan a orar ahí. Y así se mezcló un montón de cosas que eran de la religión romana, mezcladas con el cristianismo en esa época, ¿verdad? Que estamos viendo cuando Roma se hizo cristiana, digamos,
Por ejemplo, ese es el Panteón, alguno estaba en Roma, aquí lo ha visto, está todavía allí, era el templo a todos los dioses, porque eso es lo que significa en griego panteón. Pan significa todo, como panamericano o etcétera, y teos, de teón, viene de teos, de Dios, como teología. Entonces era el templo de todos los dioses, ahí se adoraron a todos los dioses. Cuando se hizo cristiana Roma lo transformaron en iglesia. ¿Iglesia de qué? De todos los santos. Y así fueron, de alguna manera, para poder combinar el cristianismo y se crearon todas estas costumbres que en realidad uno dice, pero ¿de dónde sacaron? Esto, por ejemplo, de arriba era en los edificios romanos que se llamaban basílica, que viene de griego basileo, como el nombre Basilio, por ejemplo, que significa de rey. Pero después se transformaron en iglesias, ¿verdad? Pasó un poco como pasó en nuestro país con las iglesias evangélicas, que crecieron tanto que empezaron a usar cines, por ejemplo. Bueno, en esa época se empezaron a usar estas basílicas, pero se fue confundiendo la cosa. Por ejemplo, estas estatuas que tenían los romanos encima de una columna, esta era la estatua del emperador Trajano. Luego lo reemplazaron por la estatua de Pedro, que está allí, ¿no? Que quién se hubiera imaginado Pedro, que era un pescador de Judea, que iba a terminar reemplazando al emperador Trajano, ¿verdad? Por un lado es como una victoria del cristianismo, pero por el otro lado se fueron mezclando las cosas y así vemos, por ejemplo, ¿de dónde se sacó esto? Que hay que ir a un altar con una estatua y prenderle velas. ¿Lo vemos eso en algún lado del Nuevo Testamento, en las enseñanzas de Jesús o Pablo? No, ¿y dónde salió? Salió de que los romanos hacían eso, tenían en los hogares y también en la calle altares, como se ve en la foto de la derecha, creo que es, donde se encendían velas y donde había estatuas, ¿verdad? Y bueno, eso después se reemplazó por poner estatuas de los santos y prenderles velas también, o de las vírgenes, o de Cristo, ¿verdad? Y después ellos también llevaban, por ejemplo, las estatuas cuando era el día del Dios, que había una fiesta del Dios, las llevaban en andas, procesión, le ponían ropaje muy lujoso, ¿verdad? Y bueno, lo mismo pasó después con las estatuas cristianas, por así decirlo también. Ahí vemos un relieve de la época romana mostrando cómo llevaban en andas una estatua de un dios. Luego se mezcló eso y empezó a llevar estatuas de santos, o de Cristo, o de vírgenes, también vestidas con ropaje muy, etcétera, etcétera. Yo escribí hace poquito sobre eso y bueno, así viéndolo a distancia, vemos con el diario del lunes, es muy fácil ver lo que pasó. Pasó lo mismo que pasó en Bolivia, lo mismo que pasó en Brasil, se mezcló una religión pagana con el cristianismo y entonces su teología es buena, pero las diferencias que tenemos son con las prácticas que surgieron de esta mezcla, donde se vinieron cosas. ¿Por qué se mezclaron? Y bueno, porque vino un montón de gente que no sabía y le parecía que estaba bien y todo. Por eso es tan importante conocer la palabra para poder estudiar toda la Biblia. En el otro versículo donde el Señor da la orden, dice, enseñándoles, la orden de ir a evangelizar, enseñándoles todas las cosas que yo les mandé, ¿no? Y a veces solamente tomamos una parte de la Biblia y con esa nos quedamos y de ahí sacamos cualquier cosa, ¿verdad? Por eso tenemos que conocer toda la palabra, porque ese mismo error lo podemos hacer nosotros también, ¿verdad? Entonces, bueno, yo quería mostrar estas diferencias. Creo que fui para atrás o para adelante, a ver, no, ahí está. Quería mostrar estas diferencias, que son aquellas cosas que nos separan. Por ejemplo, en su estructura administrativa, ellos han colocado una persona sola, que es el Papa, que supuestamente es la única que tiene autoridad, y bueno, tampoco encontramos eso nosotros en la palabra, pero eso surgió porque también en la religión romana había un sumo sacerdote, que era el emperador después, y bueno, se llamaba así en latín sumo pontífice. Pontífice viene del latín, que quería decir el que arma puentes entre dioses y los hombres, y el sacerdote era ese, era el sumo pontífice, el sumo hacedor de puentes, y luego eso se tomó esa palabra para decírselo al pastor principal de los cristianos, que siendo pastor de Roma. Bueno, y así no vamos a detenernos, pero básicamente encontramos esas diferencias. Nosotros creemos, como pasaba como en la iglesia de Pablo, cada iglesia tenía
autoridad a cada ciudad. Entonces nosotros, si somos de Roma, está bien, somos de la Iglesia de Roma, pero si somos de Buenos Aires, ¿por qué tenemos que ser de la Iglesia de Roma, por ejemplo? Y así, sobre todo otras diferencias que tienen que ver con este culto que se le da a los santos, ¿verdad? Donde los santos mismos, personas como San Francisco de Asís, hubieran sido las primeras en decirnos, no, a nosotros no nos oren, ni somos intercesores porque somos pecadores. El lugar que se le ha dado a la Virgen María, donde se le ha hecho intercesora y también se dice que es sin pecado. Algo que por supuesto no está en la Biblia. María en su oración dice, alaba a Dios, dice mi Salvador, o sea que María se reconocía que ella también necesitaba un Salvador, ¿verdad? Y otras cosas que se fueron mezclando y que tienen que ver, por ejemplo, sobre todo cosas como el celibato obligatorio, que todo aquel que quiere servir a Dios, ser pastor, digamos, en nuestros términos, no se tiene que casar. Y ese es un voto, una obligación que tiene que ser. Bueno, en la Biblia tampoco encontramos eso. De hecho, entre los requisitos en las cartas pastorales es que el pastor sea esposo de una mujer. Pedro mismo, como sabemos, estaba casado porque el Señor le curó la suegra, ¿verdad? Que algunos dicen que por eso lo negó 3 veces. Es un chiste muy viejo ese. Pero no solamente eso, sino que en el libro vemos en Corintios al apóstol Pablo mencionando al pasar y diciendo, no tengo derecho yo a viajar con una esposa como hace Pedro y los demás apóstoles, o sea que no solamente estaba casado Pedro, sino que viajaba con su esposa, así como hoy de paso Carlos, nuestro pastor, fue invitado a predicar en nuestra iglesia y llevó a su esposa Lili, y la iglesia le pagará, supongo, los gastos como le pagaría a Pedro. Entonces, ¿de dónde salió esta idea de que el pastor tiene que... Es más, hay un versículo que Pablo, muy tremendo, que dice que vendrán aquellos que enseñarán doctrinas de demonios, enseñando que no hay que casarse. Lo llama directamente una doctrina de demonio. Entonces, ¿pero por qué surgió esto? Porque hay otra parte donde Pablo dice, miren, hay mucho trabajo, hermanos, yo soy soltero, les digo que hay una ventaja en estar soltero, porque el que está casado tiene que atender a la familia, como le pasa a Carlos, y tiene que atender a la obra. El Señor viene pronto, hay mucho que hacer. El que quiere, dice, le recomiendo quedarse soltero como yo, pero a él mismo aclara, pero no todos pueden, esto no es para todos. Y él mismo, entonces hay una sugerencia y hay hermanos, bueno, yo estoy soltero, el hermano Abdul también allá, pero no es algo obligatorio, eso es opcional para el que quiere. Entonces, entre esas cosas nosotros no estamos de acuerdo, pero una vez que vimos estas, vemos que muchas de ellas no atañen a lo esencial, que es a Cristo. Lo que hace muchas veces Satanás es tratar de desviarnos de lo esencial, que es el Señor Jesús. Y entonces por eso nos mete muchas cosas que tal vez son buenas o malas, pero el tema es no centrarnos en Él. Y entonces ahora, lo que yo sí creo es que nosotros vamos a encontrarnos muchos hermanos católicos en el cielo. ¿Por qué? Porque si, ¿se acuerdan de lo que dice el versículo? Si nosotros creemos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca, vamos a ser salvos. Y yo he visto, me acuerdo, un doctor muy famoso en la televisión cuando era Pascua explicando la crucifixión de Cristo desde un punto de vista médico, y él era católico, y cuando el periodista le preguntó, ¿pero usted cree que eso? Sí, yo creo en eso, porque yo creo que Jesús murió en la cruz y sufrió por nosotros, por nuestros pecados, y lo está confesando y lo está creyendo, ¿verdad? Ahora, entonces, nuevamente, para la salvación es necesario ese mínimo, ¿verdad? Y en eso estamos de acuerdo. Ahora, para la santificación es otra cosa, para ahí sí necesitamos todo el consejo de Dios. Son 2 procesos distintos. Es decir, para salvarnos, como el ladrón en la cruz, bastó con creer Jesús, y el que dice, el que a mí viene, no le echo fuera, clama a mí, yo te responderé. Pero para crecer y para desarrollarnos y para madurar y para poder vivir una vida plena y cristiana, para eso necesitamos todo el consejo de Dios, para la santificación, ¿verdad? Pero bueno, como decimos, no vamos a empezar discutiendo por las cosas que nos separan. Vamos a empezar hablando de las cosas que nos unen. ¿Por qué? Porque en realidad, si bien decimos los católicos creen esto, lo que suele pasar es que muchas veces han repetido estas palabras del credo, por así decirlo, de memoria, como un rito, como decía José, sin pensar nunca en lo que estaban diciendo. ¿Puede ser que pase eso? ¿Saben que sí? Porque nos pasa a nosotros los evangélicos. Si alguien se ha criado en una iglesia evangélica, a lo mejor terminó repitiendo como loro
algún versículo, algún himno, sin pensar en lo que estaba diciendo. Y esto le ha pasado a muchos católicos, han estado repitiendo toda la vida cosas sin saber qué es. No solo el credo, las palabras que se dicen en la misa también son verdaderas, porque hablan del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice por mi culpa, dice por mi culpa. Todas estas cosas son verdaderas, lo que pasa es que se repiten sin saber qué es. Entonces, ¿cuál es lo que nosotros podemos hacer? No necesitamos sembrar porque se tiene este conocimiento. Lo que podemos hacer es explicarlo, y yo muchas veces lo he hecho así, pero vos sabés por qué dice el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o vos sabés por qué dice creo en Dios y no sé, cosas así, y a partir de ahí explicar. Y eso es muy bueno porque ¿saben qué pasa, hermanos? Que los católicos nos ven a nosotros como nosotros vemos a los testigos de Jehová. Nos ven como una secta, y así como nosotros cuando vemos que se acerca un testigo de Jehová, ¿qué pasa? Salimos por ahí corriendo, ellos también, porque nos ven a nosotros así, una secta está muchas veces, ahora antes sobre todo, y entonces si nosotros encima les empezamos a hablar en contra del Papa o en contra de la Virgen, que nosotros de todas maneras creemos en la Virgen, etcétera, ¿qué va a pasar? Que muchas veces van a cerrar la persiana, digo yo, y ya no nos van a escuchar más, porque nos van a ver como, ¿vieron cuando uno no ni escucha lo que dice los testigos de Jehová? Bueno, a ellos les pasa igual, ni siquiera nos van a escuchar. Entonces, si nosotros partimos, como dice, de los saberes que ellos tienen, si empezamos usando las palabras que dice el credo o las palabras que hay en la misa, en primer lugar, eso de alguna manera les hace bajar las defensas, porque no somos una secta, estamos hablando de lo mismo, creemos lo mismo. Y en segundo lugar, se van a interesar porque de repente, casi seguramente han repetido eso muchas veces en su vida sin nunca pensar, y de repente viene alguien que se los explica y tiene sentido y les interesa. Porque hoy, gracias a los medios y las redes, la gente tiene mucha curiosidad por saber. Yo creo que me digan la posta, a ver, porque desde chicos nos enseñaron que San Martín y el caballo blanco, pero yo quiero la posta, ¿cómo fue la cosa? Y entonces hay mucho revisionismo histórico y nos cuentan todos los chanchullos de San Martín y todo, pero sobre el tema de la religión no, porque muchas veces hay una idea que dice, no, si es de fe no hay que preguntar. Y no es así. Entonces, si nosotros les explicamos, decimos, mira, ¿sabés por qué dice el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Es porque Jesús murió, y me ha pasado a mí que la gente me escucha muy interesado, y nuevamente le quitamos el miedo de que no somos una secta, porque creemos también lo mismo, ¿verdad? Entonces, por eso es esta recomendación. Pero por supuesto, lo principal cuando uno evangeliza es que esta es una tarea que no podemos hacer nosotros solos. Es una tarea, como dice ahí, que tiene que tener el Espíritu Santo, tenemos que tener. ¿Saben por qué? Porque nosotros en realidad no podemos convencer a nadie, ni nosotros podemos mucho menos cambiar a nadie, ¿sí? Es muy común en los talleres de matrimonios, me entero yo, que dicen que no se puede cambiar a la pareja, ¿verdad? Entonces, bueno, nunca vamos a convencer nosotros, es el Espíritu Santo. Nosotros podemos hacer estos pequeños, ¿cómo se llama? Sembrar en el otro, ¿verdad? Sobre todo compañeros de trabajo, de estudios, etcétera, o alguien que conocemos. Y sembrar tiene que ser hecho por el Espíritu Santo, porque si no está el Espíritu Santo de por medio, no hay una obra en los corazones, ¿verdad? Así que bueno, esto es lo que yo quería comentar, especialmente en esto último que estuvimos hablando, no comenzar a discutir sobre aquellas cosas que nos separan, ¿verdad?, de entrada, para que no se cierre una persiana, sino por el contrario, a partir de aquellas cosas que ellos creen, por lo menos en teoría, usar eso como el punto de partida para explicarles lo que eso significa y sobre todo contar nuestro testimonio, orar por las personas. Entonces, bueno, hermano, con esto ya terminamos. En los domingos subsiguientes se va a seguir hablando sobre evangelismo, pero tenemos que tener en cuenta esto. Vivimos en un país que ya tiene mucho de la verdad incorporado, ¿verdad? Lamentablemente lo que ocurrió fue que durante muchos siglos, hasta la década del 60, la Iglesia Católica tenía prohibida la lectura de la Biblia a los laicos, ¿verdad? Recién en la década del 60 se cambió eso, y luego también la misa se hacía en latín, hasta esa época también, en el Concilio Vaticano II. Entonces imagínense, estábamos llenos de iglesia, pero se predicaba en otro idioma y no se usaba la Biblia. Sin embargo, podemos usar ese trasfondo para nosotros a partir de ahí
poder cumplir lo que el Señor nos dice en cuanto a ser testigos, ¿verdad? Y a llevar la palabra de Él.